Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Un cordial saludo a todas las personas que nos ven, que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y las personas que comparten con nosotros en las transmisiones que tenemos cada martes a las 8 p.m. horario Chile a través de nuestro Facebook Torah y Cábala Práctica para la vida diaria. Y un gran abrazo a nuestras personas que tenemos como familia en nuestro grupo de WhatsApp y de Telegram Torah Cábala Práctica para la vida diaria. Hoy tenemos el agrado, el honor de poder compartir esta maravillosa enseñanza, la porción de la Torá, la Parashat Pinjas. Nos dicen los grandes sabios que esta Parashat tiene una energía muy importante, es un antídoto para enfermedades, para la muerte y para cosas que vengan a destruirnos. Y veremos el por qué. Y para poder entender de qué se trata esta parashat, vamos a hacer un pequeño recuento de la parashat anterior, la parashat Balaak, porque aquí se conectan estas dos enseñanzas. Nos dice la Torá que el rey Balaak estaba muy atemorizado, tenía temor del avance del pueblo de Israel, un pueblo que tenía el respaldo de Akadosh Baruj Hu, un pueblo que iba avanzando y conquistando. Y creyó este rey que el pueblo de Israel iba a llegar también a invadirlos y matarlos. Y por esa razón hace llamar a uno de los grandes profetas que había en ese entonces, el profeta Bilam, el cual tenía un gran poder espiritual, un gran poder metafísico, e incluso grandes sabios han llegado a decir que el nivel espiritual de Bilam podía hasta rivalizar con el poder de Moisés. Y una cosa que nos dice la Cábala es que Dios le dio este profeta al mundo para que no quede en desigualdad y en desventaja en contra del poder y del respaldo que tenía el pueblo de Israel. Moisés era un gran profeta, elevado, y también Dios le dio una persona al mundo para que también a través de este profeta ellos puedan llegar a obtener luz del cielo. Pero sin embargo, Bilam era un hombre que buscaba sus propios deseos y profetizaba de acuerdo a su conveniencia, pero el poder metafísico y espiritual que tenía era muy poderoso. Todo lo que este profeta decía se cumplía. Por eso, Balaak, el rey, lo manda a buscar para que maldiga al pueblo de Israel. Y por cada vez que Bilam quería maldecir, no podía hacerlo, sino que le salían palabras de bendición. No podía por dónde entrar a destruir al pueblo de Israel, porque cada vez que pronunciaba palabras de destrucción para debilitar al pueblo de Israel, lo único que le salía de su boca eran palabras de bendición para el pueblo de Israel. Y esto también nos deja una gran enseñanza, que cuando una persona es bendecida, tiene la protección del cielo, no importan las maldiciones, no importa las chonjará, no importa la ginará, no importa el mal de ojo, no importa la mala lengua, no importa las maldiciones que la gente te pueda llegar a decir o pueda maldecirte, nada de eso va a poder tocar, porque el que está bendecido, estas cosas les resbalan. Así que, ¿qué hizo Balaam? Tenía como estrategia debilitar al pueblo de Israel con la profecía y las maldiciones de Bilam, y no lo consiguió. Vamos a usar un plan B, dijo el rey Balaam. Vamos a enviarle nuestras doncellas, nuestras princesas, con tal de que se mezclen con el pueblo de Israel y así debilitar su fe y así también tratar de meter nuestra idolatría, nuestros dioses ajenos a ellos, para que ellos comiencen también a desviarse y a desconectarse, y si ellos pueden llegar a adorar a nuestros dioses, vamos a tener una gran ventaja y los podemos destruir. Esta era la estrategia que tenía Balaam y en cierto modo lo consiguió. Mira, hay muchas cosas que nosotros, cuando estudiamos la Torá, la historia de la escritura, a lo largo, desde el Génesis hasta el recorrido por los profetas, nos vamos a dar cuenta de algo, que cada vez que el enemigo quiso destruir al pueblo de Israel, los tentó con esta estrategia de helenizarlos, de que ellos adopten
costumbres, idolatría y culto a dioses paganos. Es una estrategia muy bien usada y también tenemos que tener mucho cuidado porque son las estrategias que el diablo, que el satán, que el enemigo nos pone a nosotros para que nosotros seamos debilitados en nuestra fe. Cada vez que viene una moda, cada vez que vienen situaciones para que nosotros nos desenfoquemos, vamos a terminar adoptando actitudes, acciones y formas que el mundo, que la gente que está en desconexión usa. Y es la única forma que tenemos para nosotros ser vencidos. Y así lo usó este rey Balak, mandó a sus doncellas, incluso nos llegan a decir algunos sabios que hasta su propia hija la envió para tentar. Y por causa de esta situación de mezclarse el pueblo de Israel con las mujeres moabitas, el pueblo contrajo una plaga. El creador se enfadó tanto porque la gente, sus hijos, esta nación Kadosh, santa, apartada, comenzaron a helenizarse nuevamente, comenzaron a hacer lo incorrecto delante de los ojos del creador. También comenzaron a adaptarse al culto y a la idolatría que Moab también realizaba, sobre todo a uno de sus dioses llamado Baal Peor. El culto que se le hacía a este dios era medio extraño. La gente se desnudaba, la gente incluso dice los comentarios de la Torá que defecaban en forma de honra, en forma de honor, de culto y de adoración, una forma muy extraña que tenían para adorar y para rendir la adoración a un dios que lo único que llevaba era a la degeneración sexual y a una aberración delante de los ojos del Eterno. Bueno, ¿qué nos dice la Torá con respecto a este suceso? En el libro de Bamidbar, en el capítulo 25, verso 1, la Torá nos dice lo siguiente, que el pueblo se asentó o se estableció en Sitín y comenzaron, dice, a comportarse inmoralmente con las mujeres moabitas. Esta era la estrategia que estaba ocupando el rey Balak para debilitar y tratar de vencer al pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel había un príncipe, un líder de una tribu llamado Sinri, quien fue seducido por una princesa moabita, Cosbi. Nos dice el Midrash, la Torah oral, que Cosbi fue enviada con el único motivo de tentar y de seducir a Moisés. Pero antes de llegar a Moisés, se encontró con Sinri. Sinri la toma y se la lleva a su tienda delante de todo el pueblo. No le importó la moral, no le importó irse en contra de Moisés, no le importó el temor hacia Kadosh Baruj Hu, no le importó nada. El argumento que usaron todos estos israelitas para cometer estos pecados era que si su líder, Moisés, se había casado con una extranjera, como era Sípora, ellos podrían hacer lo mismo. ¿Y quién le iba a recriminar algo? Por esa misma razón, nosotros vemos en la Torá que ni Aarón, que ni Moisés, ni Josué hicieron algo, sino que ellos se quedaron perplejos. Fue una situación que los pilló de sorpresa y quedaron atónitos y quedaron como quien dice a brazos cruzados. No vemos una recriminación de Moisés o Aarón con respecto al pecado que estaban realizando los israelitas. Simplemente ellos se dejaron guiar por estos argumentos equivocados y ellos desconocían que Sípora había hecho su conversión al Dios de Israel. Había dejado su idolatría, su vieja manera de vivir y se adentró a la fe de Israel, amando al Dios de Moisés. Entonces aquí la gente, tomando este argumento, no le importó y comenzó a pecar deliberadamente. Por este pecado, por esta inmoralidad sexual que ellos comenzaron a realizar, ocurrió algo, que Dios le mandó una plaga al pueblo de Israel con el único hecho de exterminarlo y de matarlo. Y ojo con esto, el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Ya estaban a pasos de entrar a un nivel de conquista nuevo, pero siempre
antes de llegar a un nivel de elevación o de conquista, pasa algo en nuestra vida. Por eso es importante ponerle atención a esta porción de la Torá. El pueblo de Israel comenzó a tener castigo con una plaga que Dios le envió. Y si Pinjas no hubiese actuado con temor, con misericordia, por ver la muerte que estaba produciendo esta plaga, Dios hubiese matado todo el pueblo de Israel. Nos dice la Torá que Pinjas tomó una lanza, se fue al campamento, a la tienda donde estaban Mirri y Cosby, y con esta lanza los atraviesa. Aparentemente pareciera un acto cruel, pero por otro lado, Dios estaba viendo un acto de bondad, un acto de amor hacia el pueblo de Dios. Este sacrificio que se ejecutó sirvió para parar la plaga y que Dios perdonara al pueblo de Israel, a los que quedaron vivos. Esto nos enseña que cualquier ventana abierta, cualquier puerta abierta que el hombre pueda abrirle a la inclinación del mal, si no la frenamos como lo frenó Pinjas, esto puede llevar a una destrucción total. Ahora, para poder entrar ya un poco en lo que es la paracha Pinjas, nos dice los sabios lo siguiente. ¿Por qué esta paracha sirve como antídoto? Por la siguiente razón. Nos dicen los sabios que a contar del 17 de Tamuz hay 3 semanas donde se genera una energía negativa, una energía de destrucción, de enfermedad, incluso de muerte. Y que la semilla para la enfermedad cruel que es el cáncer también se gesta a contar del 17 de Tamuz. Por eso esta porción de Pinjas sirve como antídoto, sirve como reserva espiritual. Por eso se enseña antes de estas 3 semanas. ¿Ok? ¿Qué ocurrió el 17 de Tamuz? Lo siguiente. El 17 de Tamuz nos dicen los sabios que fue cuando el pueblo de Israel levantó el becerro de oro y que cuando Moisés bajaba con las tablas, esas que estaban reveladas, esas que estaban listas para gobernar y dirigir el mundo, que venía con todos los secretos ya libres para el ser humano, Moisés, al ver la idolatría que el pueblo había levantado con respecto al becerro de oro, Moisés las quiebra. Eso ocurrió un 17 de Tamuz. También hay otro suceso, que el pueblo de Israel dejó de llevar sus ofrendas porque el ganado, porque los sacrificios, sus animales habían cesado. Ya no había animales para sacrificar. Y eso ocurrió del 17 de Tamuz en adelante. Otro suceso, el cual nos narran los sabios, es que en esa fecha los enemigos de Israel rodearon las murallas y atacaron el pueblo de Israel y destruyeron el segundo templo, el templo de Jerusalén. Y también nos dicen que el 17 de Tamuz es un día donde tenemos que lamentarnos, donde tenemos que llorar, tenemos que ayunar por la destrucción del templo. Obviamente es algo físico, pero esto trae muchas áreas espirituales, las que nosotros tenemos que cuidar y reparar. Hay áreas en nuestro templo que se han muerto y esta energía tiene ese poder de poder destruirte en esta fecha. Por eso tenemos que ocupar el antídoto, por eso tenemos que ocupar la energía de la parashá de Pinjas, una parashá que nos trae fortaleza, que nos trae honor, que nos trae elevación y por otro lado nos trae mucha bendición y recompensa. Vamos a ver qué nos dice la Torá en esta parashá. En el libro de Bamidbar, capítulo 25, nos dice lo siguiente. Verso 10. Hachén le habló a Moche para que transmita lo siguiente. Estoy leyendo la Torá Emet. Verso 11 dice, Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira. Lo que habíamos leído anteriormente. ¿Cuál era la ira? Era la plaga que estaba matando al pueblo de Israel por el pecado inmoral que el pueblo de Israel estaba ejecutando. Dice, al haber sido él quien entre los israelitas vindicó mi causa,
con su heroica actitud cuando tomó su lanza para justiciar a la israelita que cohabitaba con la midianita, en actitud desafiante contra Moshe, evitando que yo, en mi celo, los extermine a los israelitas. Verso 12 nos dice, por eso dile a Pinjas que le otorgo mi pacto de paz. ¡Qué tremendo! Aquí comenzamos a ver la recompensa que a Kadosh Baruj Hu le da a Pinjas. Dile que yo le otorgo mi pacto de paz. ¿Y cuál es este pacto de paz? Aquí nos dice, ¿qué implica para él? Dice, y sus descendientes, el pacto eterno del sacerdocio. ¿Ustedes han escuchado hablar del sacerdocio perpetuo? Se dice que Melquisedec es un prototipo de un sacerdocio eterno. Y aquí vemos otro, Pinjas. Mire, un paréntesis, nos dice que Pinjas era un levita. Él no tenía derecho o no tenía por dónde postular al sacerdocio, porque a pesar de que era nieto de Aarón, ya cuando Dios determina que la simiente o la descendencia de Aarón sean los sacerdotes, ya Pinjas no entraba en esa categoría. Pero sin embargo, Dios lo eleva a una dimensión o a una posición el cual él no esperaba. Y solamente por hacer lo correcto, por actuar con bondad y quizás por escuchar todas las enseñanzas, las instrucciones y el ejemplo del Cohen Gadol de su abuelo Aarón. Verso 13 dice, ¿qué implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio? El mérito, dice, es haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. Eso sale en el libro de Números 25, verso 7. ¿Qué nos dice también? Dice el comentario, antes de este incidente, el sacerdocio le fue concedido solo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar, y también por carácter hereditario los hijos de ellos que nacieran, después de su consagración como sacerdote. Pinjas había nacido antes y por eso había quedado excluido, pero en mérito a su actitud, también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. Y todo acto de bien siempre encuentra eco. Ese es el comentario de la Torah Emet, que todo acto de bien, ¿qué quiere decir? Que tiene un eco, que esto va a traer repercusión a nuestras generaciones. Todo lo que hagamos en pos del honor, del temor y del amor al Kadosh Baruj Hu, esto va a repercutir en nuestras generaciones. Pero por otro lado, si hacemos lo incorrecto, también podemos llegar a maldecir o acarrear castigo para nuestra generación. Ahora vamos a ver por qué esta porción de la Torá sirve como antídoto. Antes que venga el tiempo de destrucción, antes que venga el tiempo de castigo, de enfermedad o de muerte, tenemos que hacer reserva. Una persona que ama al Eterno va 2, 3, 4, 5 pasos más adelante. Viene primero la bendición para poder soportar la escasez, la enfermedad. En este caso, Pinjas venía atesorando para sí temor, venía atesorando para sí amor, bondad también y siguiendo el ejemplo de su abuelo. Si nosotros tomamos el ejemplo de Pinjas y lo aplicamos al día a día, vamos a tener temor. Vamos a tener que tener cuidado con amar al Creador como Él lo espera, cuidándonos de no caer en tentaciones. Entonces, cuando vengan estas áreas, cuando venga esta energía de pecado, sobre todo en el área inmoral, ojo con esto, porque en estas 3 semanas puede venir una recarga de energía inmoral. Vamos a ver inmoralidad en todo lo que nosotros podamos ver. Hoy, sobre todo, a través de las redes sociales, tú puedes estar viendo un mensaje en YouTube, tú puedes estar viendo cualquier cosa familiar y automáticamente vienen esos pantallazos, vienen esas propagandas, esos reclames con mujeres casi desnudas. Y tienes que tener cuidado porque esas son ventanas que se abren. Y si nosotros le damos cabida,
a ese tipo de apertura, podemos llegar a caer o cometer errores o pecados o desconexión. Por eso tenemos que hacer vasija, tenemos que prepararnos desde antemano, orando, buscando al Creador, tapando cada fisura que el mundo espiritual en el área negativo pueda venir a traerte. Tenemos que tener cuidado con eso, tenemos que hacer reserva espiritual. Y esa reserva la vamos a hacer estudiando la Torá, adorando, orando, meditando, buscando el rostro del Eterno en oración, en adoración, en ayunos, en todo lo que nos conlleve a nosotros a ser una nación santa, una nación Kadosh, apartada de todo lo que tenga que ver con la inmoralidad o con la desconexión, o todo lo que nos provoque muerte espiritual. Hagamos reserva como Pinjas. Hagamos reserva en las áreas económicas también. Aquí en Chile, al igual que en otros países, también se han levantado revueltas políticas, estallidos sociales, donde la gente sale a reclamar sus derechos de una forma incorrecta, de una forma violenta, estropeando supermercados, hospitales, todos lugares públicos también que benefician a la comunidad, y también ha traído desabastecimiento de comida en los almacenes, en los supermercados. Entonces, no porque nosotros seamos personas que amamos al Creador o tenemos esa conexión con el Eterno, estamos ajenos a lo que pasa en nuestro país. Al contrario, debemos de ser gente preparada, gente que haga almacén, gente que haga reservas antes que vengan las situaciones, los periodos de escasez o periodos de problemas en la situación o en el lugar donde nosotros vivimos. Tenemos que ser personas muy inteligentes, hacer reservas antes de los tiempos de problema o de caos. ¿Qué nos dice la recompensa que tuvo Pinjas? Uno de los premios que recibió Pinjas por su acto valórico, su acto de amor y de bondad hacia el pueblo y el celo que él tuvo hacia el Eterno. Por esta situación, Dios lo elevó, lo colocó en una posición de sacerdote, y no cualquier tipo de sacerdocio, sino que un sacerdocio perpetuo para él y su descendencia. Él no se esperaba quizás esta posición. Él era un simple levita que servía nomás para las cosas básicas del templo, pero su amor, su temor, su devoción lo llevó a un lugar en donde él no se lo esperaba. Qué tremendo regalo para una persona que hace lo correcto. Quizás en este momento usted se siente que no tiene la capacidad para llegar a ser un maestro, un pastor, un profeta, o quiere ser un cabalista también. ¿Quién lo sabe? Y lo puedes llegar a hacer. Pero si tú ves tu realidad en este momento, quizás no tienes la preparación, quizás no tienes las herramientas espirituales. Lo único que tienes, y ponme atención con esto, porque a lo mejor tú te sientes menospreciado o débil en alguna área, pero si lo único que tú tienes es el amor, esto es más que suficiente. Si tú tienes temor, si tú tienes devoción a buscar al Eterno, y así como Pinjas, él actuó para erradicar la raíz del problema que estaba trayendo destrucción al pueblo de Israel, tú tienes que identificar también cuál es la raíz de tu desconexión o lo que puede llegar a provocarte muerte espiritual. Es la forma que tenemos que ocupar nosotros para vencer las áreas de destrucción, las áreas de muerte y de desconexión. Identificar dónde está el problema. A pesar de que literalmente se puede ver como algo feo, algo horrible, que Pinjas haya matado a estas dos personas, pero eso hay que verlo en la parte espiritual. Sacar de raíz el problema, la desconexión, la plaga, frenarla. Hoy cualquier apertura que nosotros hagamos o le abramos a la inclinación del mal nos puede traer muerte. Tenemos que identificarla y matarla. Y eso solamente lo vamos a hacer si nosotros tenemos celos,
Si nosotros sabemos que nuestro cuerpo es el templo donde habita Kadosh Baruj Hu, nosotros lo vamos a cuidar, nosotros lo vamos a proteger, nosotros lo vamos a apartar de toda desconexión o de todo lo que pueda producir muerte espiritual. Y así como Dios exaltó y elevó a Pinjas, Dios nos puede elevar a nosotros. Tú no sabes que hoy tú puedes estar barriendo la iglesia. Tú puedes estar solamente cumpliendo una función tan básica, pero de la noche a la mañana, por tu amor y tu devoción, Dios te puede exaltar. Y si Dios te exalta, también te va a darte la herramienta, te va a darte la sabiduría y la capacidad para que llegues a cumplir la función que Él quiere que cumpla, solamente por amarlo. Otra cosa que nos dicen los sabios que han podido decodificar la vida de Pinjas es que cuando Pinjas muere, se reencarna en el profeta Elías. Todas esas áreas de amor, de temor, de compasión, de devoción, se manifestaron en la vida de Elías, un profeta de alto grado, de alto calibre. Y eso es lo que nos dicen los sabios, que Elías es la reencarnación de Pinjas. Ya para terminar, quiero decirte lo siguiente y dejártelo como moraleja, como enseñanza. Cuando nosotros vimos la situación del pueblo de Israel, cuando nosotros vimos que estaban haciendo lo incorrecto y que Moisés, el gran hombre elevado por Dios, se quedó callado, no supo cómo reaccionar, y a veces nos pasa lo mismo a nosotros. A veces hay situaciones donde nosotros, para no entrar en conflicto, porque Moisés no quiso entrar en conflicto con el pueblo de Israel, porque a pesar de que su mujer había hecho la conversión al judaísmo, no quiso entrar en polémica. Pero aunque tú no entres en polémicas en algunas áreas, Dios siempre tiene un Pinjas. Dios siempre tiene una persona para defender tu causa, para hacer lo correcto. Hay situaciones donde no hemos salido o hemos esquivado para no pelear, para no discutir, para no tener enemistad, pero de una u otra forma Dios defiende nuestra causa. Dejemos todo en las manos del Creador. Otra cosa muy importante que tenemos que entender y ser muy perceptibles es a lo siguiente, que cada vez que estemos a las puertas de entrar a un nivel de elevación, cada vez que Dios nos quiera llevar a un nivel de conquista, el mundo espiritual va a venir a probar nuestra fe, nuestra emuná, va a venir a probar el amor que cada uno le tiene a Kadosh Baruj Hu, la devoción que uno le tiene a las cosas espirituales. Y tomando en cuenta también que cada vez que el pueblo de Israel estaba a las puertas de entrar a la tierra prometida, pasaba algo. La primera vez, ¿qué pasó? Que cuando vinieron los dos espías a traer el reporte de la tierra prometida, sabemos que Josué y Caleb reportaron de una forma positiva, con fe, con ganas de conquistar. Pero por otro lado, los otros 10 espías infundieron temor, infundieron quejas e incredulidad. Y esto hizo que el pueblo de Israel actuara igual que estos 10. ¿Y qué pasó? Que Dios se enojó y los hizo bajar por el desierto 40 años hasta que esa generación de murmuradores, de personas que no confiaban en Él, murieran ahí en el desierto. También quedó al descubierto que estas personas no tenían la vasija, la preparación para conquistar. Y eso es lo que pasa cuando el mundo espiritual viene a probarnos, viene a ver qué tipo de vasija tenemos, si tenemos la vasija preparada para recibir o para elevarnos a dimensiones de alto nivel. ¿Qué pasó la segunda vez? Nuevamente, una generación fresca, una generación nueva, antes de entrar a la tierra prometida, cometen estos pecados de aberración sexual. Anteriormente, la Parashá se quejaron por el agua. Siempre vivieron quejándose, pero ahora empezaron a mezclarse con mujeres moabitas. Y nuevamente manifiestan que no tienen la capacidad de conquistar, de entrar a niveles. Pero ¿qué hace? Siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tiene personas que hacen lo correcto. Aquí tienes el caso de Pinjas, que él
Dijo, si no paro esto, Dios va a terminar matando a todo el pueblo de Israel. 24.000 personas murieron, pero fue por un acto de amor de Pinjas para que Dios frene su juicio en contra del pueblo de Israel. Hoy podemos sacar ese ejemplo de Pinjas, hacer lo correcto, usar esta energía para enfocarnos en lo que viene. Si vienen pruebas, vienen situaciones negativas, es porque estamos a pasos de conquistar niveles de espiritualidad. Y no sabes el premio que Dios te puede dar. A Pinjas, Dios lo elevó a una dimensión de sumo sacerdote, de sacerdote perpetuo. A nosotros, Dios nos puede elevar en las dimensiones que nadie se lo imagina. Y con esa elevación también viene la preparación. ¿Ok? Así que los invito también a tomar esta energía, este antídoto, y a prepararnos también y a resistir lo que se viene en estas 3 semanas. Ojo que viene una energía muy fuerte de destrucción, de enfermedades y de muerte. Pero esta energía sirve como escudo y como antídoto ante todo lo negativo que pueda venir. Baruch Hashem. Así que me despido, un abrazo a todas las personas lindas que me ven a través de la plataforma de YouTube. Si nos estás viendo, suscríbete al canal también, sé parte de nuestra familia y nos vemos para una próxima transmisión. Adiós.